La ideología política en la Unión Soviética. La Unión Soviética fue la culminación de un proyecto político que venía siendo planteado desde los 1800 por los filósofos Friedrich Engels y Karl Marx, que después retomarían revolucionarios y filósofos como Vladimir Lenin, León Trotsky y Joseph Stalin. Como nos dice Lenin, Marx fue el genio más grande de su tiempo, pues tomó y definió las tres ideas más importantes del siglo XIX, vistas a través de los tres países más importantes. ¿Qué se refiere esto Lenin? Marx tomó ideas vitales de la filosofía en diferentes aspectos y las definió y las unió en una teoría cohesiva para ver el mundo. ¿Cuáles son estas tres ideas? Los tres pilares del marxismo o socialismo científico. La primera, la filosofía clásica alemana, vista a través del escenario en el que estudió Marx, que es con los trabajos de Hume de la dialéctica. La segunda, la teoría económica liberal de Gran Bretaña, a través de las obras de Adam Smith o David Ricardo. Y por último, la teoría revolucionaria y el socialismo utópico que se vio en la Francia de la Revolución. Los escritos de autores como Proudhon o como Saint-Simon, además de las acciones revolucionarias antimonárquicas que se vieron durante la Revolución de Robespierre, fueron de gran influencia y de gran base para el trabajo de Marx en la creación de su modelo, que se ve en sus dos libros más importantes, El Capital y El Manifiesto Comunista. Su idea se puede observar específicamente en el contexto de formación de la Unión Soviética a través de tres puntos elementales. La primera, el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es una teoría filosófica sobre la percepción del mundo y esta nos dice que debe de ser materialista, como el nombre lo dice, física, real, tangible. Los objetos, las personas, el trabajo es lo que existe, lo que mueve el mundo y lo que debería de ser estudiado por los filósofos. Ningún abstracto universal, ninguna concepción acorpórea o etérea, sino materialista al 100%. La segunda, muy importante, es el materialismo histórico, derivada de el materialismo dialéctico. El materialismo histórico es una teoría de historiografía, de separación y periodización de la historia, que nos dice que la historia se debe de separar para su estudio, no en periodos o en etapas, sino en modelos de producción. Los modelos de producción son la forma en la que una sociedad se organiza para crear y distribuye lo que crea. ¿Qué modelos son estos? Bueno, se empieza por el socialismo primitivo, que es la etapa humana de cazadores-recolectores. Se sigue al tribalismo o mercantilismo, que evoluciona a un feudalismo, después a un capitalismo, y Marx teoriza que entonces consecuentemente le debería de seguir un socialismo y un comunismo. El socialismo siendo un modelo de producción donde los obreros y las personas que ponen mano de obra son los dueños de los recursos con los que producen, las máquinas, las herramientas, el espacio, los objetos y finalmente entonces de el objeto que produzcan, su trabajo, su labor, sin generar plusvalía para alguien más, específicamente para los obreros. Este periodo, aparte de socialismo, se le puede llamar la dictadura del proletariado. Y después de esa vendría el comunismo. El comunismo sería una sociedad sin clases. No hay necesidad de una dictadura del proletariado porque ya no hay necesidad de clases sociales y se transfiere al simplemente la regulación más básica, que es de cada quien su capacidad y a cada quien su necesidad. Y por último, el factor
muy importante de las ideas del marxismo es la crítica al capitalismo. Marx critica que entonces un modelo capitalista requiere de la producción de plusvalía, es lo que mide. Pero si se ve a través de un modelo del materialismo dialéctico, no es justo que quien posea los medios de producción, a pesar de no material físicamente ejercer uso de estos para crear, sea quien se lleve la plusvalía. La plusvalía siendo la idea de que entonces es el trabajo que no se le paga al obrero. La plusvalía solo se puede existir si se le paga menos al obrero de lo que produce. Y no es justo. Por lo tanto, el capitalismo es un sistema basado en la explotación, en el robo a los trabajadores y en la repartición injusta de los recursos. Esta es la idea marxista, creada desde finales del siglo XIX, de los 1860 a los 1880 que muere Marx, y que queda plasmada en la mente de muchos jóvenes revolucionarios en Rusia. Porque Rusia estaba en un momento muy conflictivo de su historia. Rusia estaba en un momento crítico donde su fuerza regente, en ese entonces aún feudal, apenas saliendo del feudalismo, el sistema zarista, les fallaba constantemente a sus obreros con guerras perdidas, derrotas, humillaciones, inestabilidad, represión. Estaba al borde del colapso. Entonces surgen muchos revolucionarios de muchas índoles, y los que agarran más poder son aquellos que siguen los ideales marxistas. ¿Quiénes son las figuras más importantes de la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Bueno, son 3, y cada uno tiene una variante del marxismo. Siguen siendo corrientes marxistas, pero son específicas a una visión particular de uno de estos 3 revolucionarios, que son los pilares de la formación ideológica de la Unión Soviética. El primero y más importante, indiscutiblemente, es Vladimir Ilyánovich Lenin. Vladimir Ilyánovich Lenin, mejor conocido simplemente como Lenin, fue el líder revolucionario. Estuvo involucrado en la revolución de 1905, estuvo involucrado en las Dumas como líder del partido de Unión de Izquierda, y después lideró la revolución de febrero y la revolución de octubre, y fue la figura que estableció y creó la Unión Soviética y que fue su primer presidente. Indiscutiblemente su figura más importante en concepción. Él tiene su propia corriente del marxismo. Su propia corriente se le llama apropiadamente leninismo, que es muy similar al marxismo, tanto que usualmente se dice marxismo-leninismo, se dicen juntos, pero específicamente Lenin, en su libro ¿Qué ha de hacerse? O ¿Qué hacer? Depende de la traducción, habla más que de teoría filosófica, específicamente cómo llevar a cabo acción para alcanzar la revolución que eventualmente va a poner en práctica las ideas filosóficas. Es un libro teórico, es un libro práctico, no teórico. ¿Qué dice que ha de hacerse de Lenin? Dice que lo más importante es la creación de un partido comunista, un partido político que sea conformado por miembros leales a los ideales marxistas, educados, miembros de la inteligencia, miembros de este grupo dedicado completamente, que después se encargarán de organizar en práctica y en ideología a los grupos obreros, específicamente al obrero industrial urbano. Y a través de ellos, de la organización centralizada en un partido, alcanzar el punto de revolución con los obreros. ¿Qué más nos dice que ha de hacerse? Bueno, nos dice que la revolución va a surgir en un país de primer mundo. Tiene que ser un país de primer mundo, porque un país de tercer mundo no tiene la capacidad, después de la revolución, de sostener el socialismo. Y sería un fracaso que desprestigiaría la imagen del socialismo.
Rusia fue muy buena opción para esto, porque era un país de primer mundo, era una de las potencias, pero era la peor. Falló en el imperialismo, estaba al borde del colapso, estaba inestable, era la más chafa de los más chidos. Ideal para la revolución socialista. También nos dice que entonces, después de que esto se logre, después de que la nación del primer mundo logre una revolución liderada por el Partido Comunista y hecha por los obreros, esto va a influenciar pasivamente, sin necesidad de intervención, va a influenciar los levantamientos en otras regiones del mundo. Específicamente Lenin esperaba que inspirara revoluciones en Alemania. No pasó. Pero bueno, eso es lo que esperaba Lenin, lo que planteaba Lenin que iba a pasar. Segundo al mando en la revolución, León Trotsky. León Trotsky fue el fundador y líder del Ejército Rojo, general, militarista y cabeza del Partido Comunista. Incluso desde antes de que Lenin regresara de su exilio, Trotsky ya estaba involucrado en el mundo bajo de Rusia, buscando la derrocación del zar. Figura revolucionaria desde siempre. Que nos plantea su corriente marxista, que correctamente se le denomina trotskismo. El trotskismo es internacionalista. Ese es su elemento definitivo. Como nos plantea en su libro La Revolución Permanente, busca el concepto de, redundantemente, la revolución permanente. ¿Qué es la revolución permanente? Bueno, nos dice Trotsky que a la nación que alcance la revolución y el establecimiento de una nación socialista, es su responsabilidad intervenir y forzar a que haya revoluciones socialistas en el resto del mundo. Tiene que haber constante revolución en el mundo hasta que por fin se alcance una hegemonía mundial socialista, porque nos dice que no puede existir el socialismo en una sola nación, pues siempre va a estar amenazada, rodeada de enemigos y en constante intento de sabotaje. Tiene que ser revolución permanente, constante, hasta la hegemonía, y tiene que formarse una hegemonía socialista mundial. ¿Qué hizo Marx? ¿Qué es lo que hacen los marxistas? Usualmente forman lo que se les conoce como las internacionales. Las internacionales son organizaciones internacionales políticas entre partidos comunistas locales. El Partido Comunista de China, el Partido Comunista de Estonia, el Partido Comunista de México, todos se reúnen en un comité que es la Internacional. Actualmente estamos en la cuarta Internacional, se han peleado y se desbaratan o las desbaratan. Actualmente existe la cuarta Internacional, no es un grupo tan relevante actualmente, pero en su momento las internacionales fueron muy importantes. Y ese es el objetivo, coordinar los esfuerzos a nivel internacional entre los diferentes grupos locales comunistas. Estaba muy a favor de la desburocratización del poder, o sea, constantemente estar refrescando el poder, las posiciones de poder, que nadie se quedara mucho tiempo, que no hubiera mucho trámite, mucho tedio, mucha burocratización, y estaba opuesta completamente al estalinismo. Eso es muy importante, porque después, cuando Lenin muere, el mando de el Partido Comunista y, más importante, el mando de la Unión Soviética se iba a disputar entre sus dos posibles herederos, León Trotsky y Joseph Stalin. Joseph Stalin no era un filósofo, no era un hombre educado de la inteligencia. Fue un criminal, robaba bancos para financiar la revolución y no tiene textos escritos, contrario al resto de los ideólogos comunistas. Sin embargo, era un hombre muy capaz en el aspecto político. El testamento de Lenin establecía que Trotsky debía ser su heredero. No fue así. En el nivel político, Stalin le ganó a Trotsky, lo desterró a México, donde fue asesinado, probablemente bajo sus órdenes. Entonces, la figura del stalinismo, que constantemente se relaciona específicamente con la Unión Soviética, cuando se piensa en Unión Soviética se piensa en lo que hizo el stalinismo, fue la corriente ideológica que
se vivió más tiempo en la Unión Soviética. ¿Y qué nos dice el stalinismo? Bueno, no podemos decir qué nos dice porque no hay un texto que lo defina. Stalin no escribió. Algunos compendios de cartas, pero eso no es una teoría filosófica. Podemos saber qué es el stalinismo a través de lo que vimos que pasó. Lo más importante y lo que era su punto de conflicto con Trotsky era que Stalin creía firmemente en el concepto del socialismo de un solo Estado. Su idea era, nosotros ya alcanzamos el socialismo, lo demás no es problema nuestro, hacerse lo más poderoso posible para evitar las amenazas externas, cerrarse, era una política isolacionista, crear estados satélite que sirvieran de la cortina de hierro para separarse del mundo occidental. Sí, claro, si surgía alguna revolución socialista, Stalin nunca les dio la otra cara y usualmente los apoyaba la Unión Soviética, como pasó con las diversas revoluciones que hubo en ese periodo, pero no eran su objetivo y no ponía en riesgo, prefería la estabilidad de la creación de una Rusia fuerte y aislada del mundo occidental que la de una revolución permanente. Por eso crea estados satélite que no son tan fuertes, pero sirven para proteger a Rusia más que protegerse a sí mismos. La cortina de hierro. El isolacionismo que tuvo Rusia mucho tiempo en su periodo, el muro de Berlín. Y muy específicamente el antirrevisionismo. ¿Qué es el revisionismo y por tanto qué es el antirrevisionismo? Revisionismo es un término que se usaba para denominar a aquellos traidores de la revolución, traidores de la ideología stalinista, aquellos que ponían en riesgo la integridad de la ideología socialista dentro de la Unión Soviética o que profanaban con las ideas de otros filósofos, específicamente Trotsky, y cualquiera que se le pudiera acusar de sabotaje o que estuviera en la oposición del stalinismo. Es específicamente por este contrarrevolucionismo tan poco específico que se usaba para justificar las purgas, que usualmente se le compara al stalinismo con los fascismos a pesar de no estar relacionados. Pero es esa imagen que se genera, ¿no? De un gobierno represivo, censurador, con una presencia policial y una presencia de espionaje muy fuerte a través de la KGB, NKVD antes de KGB, que crea esta imagen específica de la Unión Soviética. Y esta fue la idea que perseveró durante la Unión Soviética desde la muerte de Lenin hasta la muerte de Stalin en los 50s. Después vendrían otras ideas, la desestalinización de Nikita Khrushchev y de Gorbachev, la perestroika, el glasnost, pero esos ya son corrientes políticas más que ideológicas, filosóficas, y no son dentro de el marco de historia que tenemos que abarcar, que es desde el final de la Primera Guerra Mundial, o sea, la fundación de la Unión Soviética. La Unión Soviética es tan vieja como es un año más joven incluso que el final de la Primera Guerra Mundial, y el final de la Segunda, que es en el 45, todavía con Stalin en su pleno apogeo. Entonces, estas son las tres corrientes derivadas del marxismo que dominaron la ideología en la Unión Soviética en este periodo de tiempo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Floriana Nel y ahora abordaremos la socioeconomía enfocada a Rusia en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. Entonces, para comenzar, me gustaría dar una pequeña introducción que nos va a permitir entender la situación de la población antes del inicio de la guerra. Ok, entonces nos vamos a enfocar ahora a 1913, donde contamos con una población predominantemente rural, donde el 80% son campesinos y contamos con 125 millones de personas. Sin embargo, por el extenso territorio que poseían, estaban demasiado dispersos y a veces se dificultaba un poco el cultivo en las tierras debido a que no se contaba con las herramientas necesarias para llevarla a cabo correctamente. Entonces, desde aquí estamos hablando de
una situación no muy favorable para la población, que a comparación de otros lugares como Alemania estaba un poco en desventaja. Entonces, a principios del siglo XX, el desarrollo económico de Rusia se encontraba en las fronteras con Polonia y en Ucrania, en donde se obtuvo un crecimiento o un desarrollo importante para el carbón, el hierro y el acero. Y esto permitió que posteriormente, gracias a la proletarización, se crearan los primeros movimientos obreros rusos con demandas sociales. Posteriormente, no mucho después, con la decisión de Rusia de entrar a la Primera Guerra Mundial, la población no se encontraba en las mejores condiciones y obviamente esto agravó la situación en contra de el zar. Como ya consideramos que ya se tenían problemas económicamente y que la población no estaba en sus mejores condiciones, era de esperarse que después hubieran las manifestaciones. Y así fue en la capital de Petrogrado, donde los obreros se manifestaron para el derrocamiento del zar Alejandro II o el fin del zarismo. Así, la participación de Rusia en la Gran Guerra agravó la situación económica de la nación, causando que en enero de 1917 la población, en medio de su desesperación por la crisis económica y por las familias, se realizó saqueos a las panaderías, como forma también de dar a conocer su situación y de rebelarse contra el gobierno. Después tenemos la Revolución Rusa y posteriormente un nuevo sistema de gobierno liderado por Lenin y con la nueva política del comunismo de guerra. El gobierno bolchevique implementó medidas para evitar de nuevo el hundimiento del nuevo régimen, es decir, que no pasara lo mismo que pasó con el zarismo, y se adoptó una nacionalización de la industria, una socialización de tierras, se militarizó el trabajo, se suprimió el libre comercio y se impuso un control muy estricto sobre los precios y el mercado, y obviamente se prohibió la oposición política. Con la socialización de tierra nos referimos a la repartición de territorio con ideas comunistas, es decir, que el gobierno se encargó de la repartición equitativa, supuestamente para ellos, de tierra, quitándole así propiedades a los que más las poseían y dándole más a los campesinos que no tenían tantas anteriormente. Sin embargo, no fue una estrategia muy bien manejada, debido a que los campesinos, que no podían manejar la gran extensión de tierras a falta de instrumentos y de herramientas para poder realizarlo como se pretendía, pues no dio los frutos que se esperaban, y por otra parte, los que fueron despojados de gran parte de tierras, pues tuvieron obviamente un gran descontento. También Lenin implementó una nueva política económica, el NEP, en 1921, que planteaba la liberación económica mediante un tipo de capitalismo de Estado, y con ello cambió o abandonó la política del comunismo de guerra. Entonces, con esta nueva política, en el campo se regresó a ciertas prácticas capitalistas, como la venta de productos para el mercado y el pago de un impuesto en especie por parte de los campesinos que cultivaban, y que era entregado el 10% en favor del Estado. También se restableció el uso de la moneda y la liberización en el comercio al por menor.
Esto tuvo éxito a comparación de las medidas anteriormente mencionadas, y en la práctica a mediados de los años 20 se recuperó el campo y la industria. Sin embargo, con la repartición de tierras hubo una aparición de las diferencias sociales, y en particular aumentó el conflicto entre los campesinos sin tierra y los propietarios o kulaks. Así, en 1928 se dio un control absoluto sobre la economía por parte del Estado a través de la economía centralizada planificada, que abandonó el NEP, nueva política económica que había establecido Lenin, con el argumento de que esta política económica había beneficiado solo a algunos y que ahora era necesario que el Estado tomara el control total sobre los excedentes agrícolas. A partir de 1929 se obligó a 25 millones de campesinos a trabajar en granjas colectivas, y conjunto de la industrialización, este cambio costó la vida de millones de personas por las hambrunas, las deportaciones y además por las ejecuciones que se llevaron en ese tiempo. Es importante recalcar también que mediante planes quinquenales el gobierno central estableció los objetivos y las estrategias que tenían como principal objetivo fortalecer la industria pesada, los transportes y las comunicaciones, así como el sector militar. La URSS se industrializó con creces y de esta manera logró posicionarse como una potencia mundial. Sin embargo, fue a costa del campo, de desastres medioambientales, el agotamiento de recursos y enormes sacrificios de la población. Ahora, al término de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que la supremacía económica le perteneció a los Estados Unidos de América, con la influencia del dólar como divisa mundial, pero por su parte la URSS también experimentó un logro importante con la ampliación de su territorio, así como de su influencia en Europa Oriental. Sin embargo, en el aspecto económico no le fue muy bien, debido a que durante la guerra recibió un préstamo que se calcula en alrededor de 11 millones de suministros para la guerra, perdió mucha de la riqueza de los esfuerzos que se habían conseguido con la industrialización anteriormente, y no recuperó sus niveles estables en la economía hasta 1960, considerando además las grandes devastaciones de territorio, de sus ciudades, de sus ciudadanos, la pérdida de civiles y de soldados, y el impacto que tuvo al final en su economía entre 1941 y 1945 fue que se contrajo en un 20%. Así podemos concluir que el proceso de su economía desde Rusia y la URSS hasta finales de la Segunda Guerra Mundial es demasiado complejo y lleva todo un proceso de industrialización y de cambios internos que hacen todavía más interesante esta historia. ¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Óscar Francisco Solano Garcés y les hablaré sobre el aspecto político que tuvo la URSS en el periodo entre guerras hasta la Segunda Guerra Mundial. Este se caracterizó por el papel superior de la Unión Soviética, que fue establecido por la Constitución de dicho país socialista de 1924, como la autoridad suprema de primero 4 y luego 15 repúblicas socialistas colectivamente denominadas URSS, que sus siglas dicen Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El gobierno residía en Moscú, que fue la capital de la URSS. El gobierno de la Unión Soviética era representado en 3 ramas, que era el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo estaba conformado por el Comité Ejecutivo Central de la Unión Soviética de 1923 a 1938, que después pasaría a ser el Soviet Supremo de 1938 a 1991. Este era representado por 2 cámaras, que era el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. El poder ejecutivo lo ejercía el Consejo de Comisarios del Pueblo.
liderado por el presidente del Consejo de Primeros Ministros, quien era el jefe de Estado. La última rama, que es el Poder Judicial. Este poder está conformado por Corte Suprema, Cortes Civiles, Criminales y de Familia a nivel distrital. Esto de acuerdo al derecho soviético. En el año de 1917 es cuando Lenin entra al poder. Asimismo, es nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Lenin contribuye a los pensamientos marxistas, dando como resultado el leninismo. Lenin fue el máximo dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. El Partido Comunista oficialmente era un partido fundamentado en ideologías comunistas, marxista-leninista, lo que determinó el desarrollo general de la sociedad soviética, tanto en política interior como en política exterior. Los bolcheviques, los que tomaron el poder en la Revolución de Octubre de 1917, fueron el primer partido político en intentar aplicar las variables marxistas y leninistas y ponerlas en práctica. A pesar de que los bolcheviques crecieron velozmente, de verdad, de 24.000 miembros a 100.000 miembros durante la Revolución Rusa y el 25% de los votos en la Asamblea Constituyente de marzo de 1917, eran un partido minoritario cuando llegaron al poder en Moscú y Petersburgo. Tras el triunfo de la Revolución Bolchevique del año 1917, Stalin se alía con Lenin. Gracias a esto, logra ascender eficazmente en la pirámide de posiciones hasta lograr el cargo de secretario general del Partido Comunista. Este suceso ocurre en el año 1922. Después, en el año 1924, cuando fallece Lenin, Stalin toma el poder. En los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, exactamente el 23 de agosto del año 1939, la Alemania nazi y la Unión Soviética firman un tratado llamado el Tratado Ribbentrop-Molotov. Dicho tratado decía que no iba a haber agresión entre ambos países, lo cual Stalin confía plenamente en Hitler. Sin embargo, Hitler lo traiciona y su principal objetivo es atacar Moscú. A Stalin le habían llegado alertas anteriormente que Hitler quería atacarlos. Sin embargo, Stalin no hacía caso y evitaba esas alertas. El mes de noviembre del año de 1943, Churchill, Roosevelt y Stalin se reúnen en la conferencia de Teherán. Esto con el fin de fortalecer la cooperación entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en el periodo de la guerra. También se reúnen para discutir el futuro de Europa después de la guerra finalizada. Bien, y ahora les voy a hablar sobre Sociedad de Naciones y la URSS. La URSS como tal entra de miembro en 1934. Después es excluida en el año de 1969 por no haber detenido los ataques a Finlandia. Esta resolución fue drástica por parte de la Sociedad de Naciones y también es excluida la URSS por no haber seguido el artículo 12 de la Convención de Sociedad de Naciones y el Pacto de París. Bien, ahora les voy a hablar sobre la Gran Purga o el Gran Terror. Esa fue una serie de campañas de represión y persecución política que fueron llevadas a cabo a finales de la década de 1930 en la Unión Soviética. Cientos de miles del Partido Comunista Soviético, anarquistas, socialistas y opositores fueron perseguidos y vigilados por la policía. Además, se llevaron a cabo juicios públicos. Algunos de estos
estas personas los llevaban a campos de concentración en Gulag y otros eran ejecutados. Finalmente, para concluir, a mi criterio esto es algo de lo más importante en el ámbito político de la URSS en el periodo entre guerras hasta la Segunda Guerra Mundial. Hola, soy César Alonso González Padilla y yo les hablaré sobre la participación y reacción que tuvo la Unión Soviética en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Tras los acuerdos de Múnich, aprobados y firmados el 30 de septiembre de 1938 por los jefes de gobierno del Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, con el objetivo de solucionar la crisis de los sudestes, entregando Checoslovaquia a los nazis, la Unión Soviética se dio cuenta que se había quedado sola ante la Alemania nazi y que los futuros aliados del occidente preferirían tratar con ella antes que con la Unión Soviética. Como consecuencia de esto, en agosto de 1939, Stalin aceptó la propuesta de Adolf Hitler de firmar un tratado de no agresión, luego denominado coloquialmente como Pacto Ribbentrop-Molotov, entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, negociado por los ministros de Relaciones Exteriores, el soviético Vyacheslav Molotov y el alemán Joachim von Ribbentrop. Oficialmente era solo un tratado de no agresión, aunque incluía un protocolo adicional secreto que dividía toda Europa Oriental en esferas de influencia alemana y soviética. Se prometió a la Unión Soviética la parte oriental de Polonia, que entonces contaba con una pequeña población de ucranianos y bielorrusos, así como incluir a Letonia, Estonia y Finlandia en la esfera de influencia soviética. Lituania entraría en esta tiempo después. El 1 de septiembre de 1939, la invasión alemana a Polonia dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, y el 17 de septiembre el Ejército Rojo invadió el este de Polonia y ocupó el territorio polaco que le asignó el Pacto Molotov-Ribbentrop, seguido de una coordinación con las fuerzas alemanas en Polonia. 11 días después, ambos países firmaron el Tratado Germano-Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación, que modificó el protocolo adicional secreto del Pacto Molotov-Ribbentrop, asignando a Alemania una mayor parte de Polonia, mientras se cedía una mayor parte de Lituania a la Unión Soviética. Después de tomar alrededor de 300.000 prisioneros polacos en 1939 y a principios de 1940, los oficiales del NKVD realizaron largos interrogatorios de los prisioneros en campos que, en efecto, eran un proceso de selección para determinar quiénes serían asesinados. El 5 de marzo de 1940, de acuerdo con la nota de Stalin a Lavrenti Beria, los miembros del Politburo soviético, encabezados por Stalin, firmaron una orden para ejecutar a 25.700 prisioneros de guerra polacos, etiquetados como nacionalistas y contrarrevolucionarios, concentrados en campos y prisiones del NKVD en el estado de Polonia ocupado. A mediados de junio de 1940, cuando la atención internacional se centró en la invasión alemana de Polonia, las tropas soviéticas del NKVD allanaron puestos fronterizos en los países bálticos. Stalin afirmó que esto había violado los tratados de asistencia mutua y dio ultimátums de 6 horas para que formaran nuevos gobiernos en cada país, incluidos listas de personas para puestos en el gabinete proporcionados por el Kremlin. Posteriormente, las administraciones estatales fueron reemplazadas por 4 soviéticos, seguidas de controles masivos en los que 34.250 letones, 75.000 lituanos y casi 60.000 estonios fueron deportados o asesinados. En octubre de 1940, Stalin escribió personalmente a Ribbentrop sobre la posibilidad de firmar un acuerdo sobre una base permanente para sus intereses mutuos. Stalin envió a Molotov a Berlín para negociar los términos de la asociación de la Unión Soviética con la Alemania nazi y el posible disfrute del botín del pacto. Por orden de Stalin, Molotov insistió en el interés soviético en Turquía, Bulgaria, Rumania, Hungría, Yugoslavia y Grecia. Aunque Stalin había presionado sin éxito personalmente a los líderes turcos para que no firmaran un pacto de asistencia mutua con Gran Bretaña y Francia, en un esfuerzo por demostrar intenciones pacíficas hacia Alemania, el 13 de abril de 1941, Stalin supervisó la firma del Pacto de Neutralidad con Japón desde el Tratado de Portsmouth. El Imperio ruso había estado compitiendo con Japón por esferas de influencia en el lejano oriente, donde había un vacío de poder por el colapso de la China imperial. Si bien Stalin tenía poca fe en el compromiso de Japón con la neutralidad, sintió que el pacto era importante por un simbolismo político para reforzar el afecto público por Alemania antes de la confrontación militar cuando Hitler controlaba Europa occidental, y para que la Unión Soviética tome el control de Europa del Este.
Stalin sintió que había una creciente división en los círculos alemanes sobre si Alemania debería iniciar una guerra con la Unión Soviética, aunque Stalin no estaba al tanto de la traición y la ambición militar desmesurada de Hitler. Durante la madrugada del 22 de junio de 1941, Hitler traicionó el pacto de lanzar la Operación Barbarroja, la invasión del eje de los territorios controlados por los soviéticos y la Unión Soviética, que inició la guerra en el frente oriental. Antes de la invasión, Stalin pensó que Alemania no atacaría a la Unión Soviética hasta que Alemania hubiera derrotado al Reino Unido. En las primeras horas posteriores al inicio del ataque alemán, Stalin vaciló queriendo asegurarse de que Hitler aprobara el ataque alemán, en lugar de ser la acción no autorizada de un general rebelde. En las primeras 3 semanas de la invasión, cuando la Unión Soviética intentó defenderse contra los grandes avances alemanes, sufrió 750.000 bajas y perdió 10.000 tanques y 4.000 aviones. En junio de 1941, Stalin reorganizó completamente el ejército soviético, poniéndose directamente a cargo de varias organizaciones militares. Esto le dio control completo de todo esfuerzo de la guerra en su país. Pronto surgió un patrón donde Stalin abrazó la estrategia del Ejército Rojo, de llevar a cabo múltiples ofensivas, mientras que los alemanes superaron cada uno de los pequeños terrenos recién ganados resultantes, que causaron graves bajas a los soviéticos. El ejemplo más notable de esto fue la batalla de Kiev, donde más de 600.000 soldados soviéticos fueron asesinados, capturados o desaparecidos rápida y brutalmente por los nazis. El Ejército Rojo opuso una feroz resistencia durante las primeras etapas de la guerra. Aún así, según Glantz, estaban plagados de una doctrina de defensas ineficaz contra las fuerzas alemanas bien entrenadas y experimentadas. A pesar de poseer algunos equipos soviéticos modernos como los tanques Kv-1 y T-34. Los soviéticos rechazaron la importante campaña estratégica del sur de Alemania, y aunque se sufrieron 2.5 millones de bajas soviéticas en ese esfuerzo, permitió que los soviéticos tomaran la ofensiva durante la mayor parte del resto de la guerra en el frente oriental. En 1943, Stalin cedió el pedido de sus generales de la Unión Soviética tomaran una postura defensiva debido a las decepcionantes pérdidas después de la batalla de Stalingrado. La falta de reservas para medidas ofensivas y la predicción de que los alemanes probablemente atacarían una protuberancia en el frente soviético en Kursk, tal que las preparaciones ofensivas ahí utilizarían más eficientemente los recursos. La batalla de Kursk también marcó el comienzo de un periodo en el que Stalin se mostró dispuesto a escuchar los consejos de sus generales. En noviembre de 1943, Stalin se reunió con Churchill y Roosevelt en la conferencia de Teherán. Roosevelt le dijo a Stalin que esperaban que Gran Bretaña y Estados Unidos abrieran un segundo frente contra Alemania, que inicialmente pudiera traer entre 30 y 40 divisiones alemanas del frente oriental. En 1944 la Unión Soviética hizo avances significativos derrotando a los nazis en Europa del Este hacia Alemania, incluida la Operación Bagration, una defensiva masiva en Bielorrusia contra el grupo de ejército centro del ejército alemán. Los éxitos de la Operación Bagration y en el año que siguió se debieron en gran parte a una mejora operativa del Ejército Rojo, endurecido por la batalla que ha aprendido lecciones dolorosas de años anteriores luchando contra la poderosa Wehrmacht. Los rusos hicieron una mejor planificación de las ofensivas y uso eficiente de la artillería, mejorando el manejo del tiempo y del espacio durante los ataques, en contradicción con la orden de Stalin, ni un paso atrás. A partir del verano de 1944, el grupo de ejército centro del ejército nazi reforzado impidió que los soviéticos avanzaran hacia Varsovia durante casi medio año. A principios de 1944, Stalin había insistido en que la URSS anexara los territorios de la Segunda República Polaca, que le fueron adjudicados mediante el pacto Molotov-Ribbentrop, firmado con Alemania nazi, mientras que el gobierno polaco en el exilio, que los británicos apoyaron en la Polonia de posguerra, exigió que la frontera polaca fuera restaurada a los límites de la preguerra. Al finalizar la guerra, en la conferencia de Potsdam, celebrada en el verano de 1945, entre otros asuntos, se acordó el reajuste de las fronteras en Prusia Oriental, perteneciente hasta entonces a Alemania. Las deficiencias de Stalin como estratega se notan con frecuencia en la relación con la pérdida masiva de vidas soviéticas y las primeras derrotas soviéticas. Un ejemplo en ello
es la ofensiva de verano de 1942, que provocó aún más pérdidas por parte del Ejército Rojo y la recuperación de la iniciativa por parte de los alemanes. Stalin finalmente reconoció su falta de conocimiento y confió a sus generales profesionales para conducir la guerra. En abril de 1945, Alemania enfrentó sus últimos días con 1.9 millones de soldados alemanes en el este luchando contra 6.4 millones de soldados del Ejército Rojo, mientras que 1 millón de soldados alemanes del oeste lucharon contra 4 millones de soldados aliados occidentales. Stalin ordenó al Ejército Rojo que se moviera rápidamente en un amplio frente hacia Alemania, porque no creía que los aliados occidentales entregarían el territorio que ocupaban, mientras que él hizo el objetivo primordial de capturar la capital nazi de Berlín. Después de capturar con éxito Prusia Oriental, 3 frentes del Ejército Rojo convergieron en el corazón de Alemania Oriental con una de las últimas batallas de la guerra. En abril, Berlín estaba rodeada por elementos de 2 frentes soviéticos, uno de los cuales había comenzado un bombardeo masivo de la ciudad el 20 de abril que no terminaría hasta la rendición de la ciudad el 30 de abril. Hitler y Eva Braun se suicidaron, después de lo cual las fuerzas soviéticas encontraron sus restos, que habían sido quemados en la directiva de Hitler. Las fuerzas alemanas se rindieron unos días después. Rechazar la invasión alemana y presionarla por la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial requirió un tremendo sacrificio por parte de la Unión Soviética, más que cualquiera otro país en la historia de la humanidad. Las bajas soviéticas sumaron cerca de 27 millones, casi 5 veces más que todos los judíos muertos. Hay que tener en cuenta que la población de la Unión Soviética en 1940 era de 194 millones 90 mil habitantes, mientras que la población de judíos en Europa era de 1933 constaba de 9 millones 67 mil personas, es decir, casi 22 veces menos de los habitantes de la Unión Soviética. La pérdida de 26.6 millones de habitantes soviéticos representó el 13.7% de la población total del país, mientras que la pérdida del Holocausto de entre 4.869.860 millones y 5.894.716 judíos supuesto de media la aniquilación del 55.1% del grupo étnico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que trae consigo la participación de URSS durante esta. Durante toda la exposición les han estado hablando un poco sobre las características socioeconómicas, políticas y un poco sobre sus ideologías. Bueno, pues yo voy a tomar un poco de cada uno y les voy a tratar de explicar un poco las consecuencias que trae consigo todo eso al estar mezclado con la Segunda Guerra Mundial. El final de URSS para la Segunda Guerra Mundial llega con la batalla de Stalingrado, batalla la cual es recordada por el número increíble de pérdidas humanas que hubo, llegando a ser un total de 2 millones o más, claramente está, y una devastación de ciudades bastante inimaginable. Lo bueno es que trae consigo el impulso que necesitaban las otras naciones para llegar a la victoria. Es cierto, esta victoria de URSS fue lo que necesitaban sus fuerzas militares para tener esa decisión y la estrategia para llegar al fin de esta batalla pronto. Cabe recalcar que en Rusia se le conoce como la Gran Guerra Patria, y esto fue porque Rusia contiene en torno a un 70% de las fuerzas militares de Alemania, hecho que, por cierto, realza a la Unión Soviética como una potencia militar y sobre todo destaca mucho su poder para la medida de conflictos. Bueno, compañeros, sobre la conferencia de Yalta tenemos que es una conferencia que se da después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en Crimea. Se reúnen los líderes de las 3 potencias mundiales que fueron protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y que obviamente ganaron la guerra. Son Roosevelt con Estados Unidos, Churchill con Gran Bretaña y Joseph Stalin con la Unión Soviética. Bueno, en esta se imparten las sanciones a Alemania, como lo es la desmilitarización y la partición de Alemania.
Esto es importante porque Rusia obtiene la tercera parte de Alemania, adueñándose de los terrenos de Turingia, Sajonia, Mecklemburgo, Brandenburgo y Antepomerania. Y después de esto, poco tiempo después de esto realmente, Rusia declara la guerra al Japón militarista, que estaba bajo un régimen de muerte, básicamente, eh, en el cual se quiere básicamente la liberación del norte de China y la península coreana. Y como se menciona anteriormente, URSS queda como líder básicamente de las fuerzas militares, como una potencia realmente que demostró un poder inigualable durante la Segunda Guerra Mundial. Así que básicamente esta guerra es ganada pues en muy poco tiempo. Y pues sí, también recibe recursos y algo de territorio tanto de China como de Japón. Pero bueno, después de un periodo de destrucción masiva como fue la Segunda Guerra Mundial, siempre viene algo bueno después, que es la reconstrucción, ¿no? El periodo de reconstrucción. Esto pues viene después de la Segunda Guerra Mundial, después de que se libran todas las batallas. Eh, Stalin queda como su líder todavía, y pues la URSS queda como una potencia mundial que pues al ser la potencia líder del momento brinda su apoyo a las naciones del oeste, formando un bloque económico y de recuperación para que éstas puedan prosperar y estar en desarrollo. Sigue en implementación su ideología comunista, por la cual se va a regir todavía bastante tiempo más. Y claro, tiene la obtención de nuevos territorios. Su territorio realmente se vio incrementado gracias a que recuperó territorio perdido y ganó nuevo, también por parte un poco del lado del norte con China, por lo que le quedaría nada más reconstruir su economía, ya que tanto sus ideologías como su política estaban bastante fuertes. La economía sería algo que se vería afectado durante los próximos años, ya que el desgaste económico que tuvo durante toda la guerra se irá dejando rezagos durante la historia de la Unión Soviética más adelante. Y bueno, al hablar de política y un poco de reconstrucción, tenemos que hablar sobre Stalin. Yusuf Stalin fue el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre el periodo de 1941 y 1953, el año en que este falleció. Pero ahí no acabaría su dictadura, o más bien su liderazgo, pues dejaría un sucesor acoplado básicamente para que siguiera sus órdenes incluso después de haber fallecido. Es reconocido por su alta diplomacia y pues básicamente dentro de la Unión Soviética se lo conocía por una política de terror. Vaya, era una dictadura estalinista. Hace rato les pudieron hablar un poco sobre el estalinismo, que bueno, se le conoce como una sociedad colectivista y que pone a la URSS como una potencia industrial económica. Pero también es reconocido porque se dice que con su toma de decisiones arcaica, la URSS adquiere un cierto prestigio gracias a la ventaja que les otorgó al vencer a la Alemania nazi. Transforma a la URSS en una gran potencia y pues vaya, tiene una representación judicial bastante grande. Se dice que no había libertad de expresión, el pueblo se le mantenía callado y no había propaganda, no había medios de comunicación que divulgaran el terror que era impuesto, ya que no se podía dar una opinión diferente a la de su gobierno. El modelo del gobierno soviético, que era la dictadura del Partido Socialista sobre el Estado y la sociedad. Vaya. Y bueno,
este básicamente se conduciría a lo que es el camino hacia la Guerra Fría, conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que no es un conflicto armado, de hecho por eso tiene el nombre de Guerra Fría, ya que es un conflicto político y diplomático en el cual se enfrentan las ideologías capitalistas de Estados Unidos y las ideologías comunistas de la Unión Soviética. Todo esto queda remarcado por el desgaste económico que tiene la URSS. Como ya lo mencioné anteriormente, esta tomaría bastante tiempo en recuperar su economía tal cual la tenía por la Segunda Guerra Mundial. Pero eso realmente ya no me tocaría a mí exponerlos, así que por lo pronto eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por ver el video y si pueden compartirlo, dejar un comentario o si tienen alguna pregunta para cualquiera de los 5 participantes de este equipo, si nos es posible, vamos a intentar contestar lo mejor, lo más coherente posible y ahora sí que con la información que podamos disponer. Gracias por ver el video y suscríbanse.